Vivimos en un mundo en cambio, en transición, y ese cambio y esa transición no son fácilmente asimilables. Ser de Amanalco significa pertenecer al bosque, dedicarse al aprovechamiento sustentable del bosque, obtener del bosque los medios de vida y una forma de sostenerse ellos y sus familias. Es un asunto donde se presenta el presidente y dice: aquí estoy, en un mundo cada vez más virtual, más simbólico, más de alejamiento. Está haciendo un ejercicio cotidiano de rendición de cuentas, agotador sin duda. Víctor, yo no sé cuánto va a aguantar, pues, pero me parece muy bien porque es inédito en la historia del intercambio, de la difusión pública en México. Continuamos con esta serie de 2 programas especiales de Unívoros. Hoy presentamos a ustedes, para iniciar este programa, un tema que resulta fundamental. ¿Qué está ocurriendo en la geopolítica el día de hoy? ¿Cuáles son los focos rojos de la creciente violencia que se vive en este mundo? ¿Qué pasa con las posibles guerras que se están dando en distintos lugares de nuestro planeta? Para ello, para reflexionar en torno a este tema, estuvimos en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy, otra vez y con mucho gusto, nos encontramos aquí en la FES Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México en Acatlán. Y nos da mucho gusto, hoy tenemos un programa dedicado a lo que llamamos focos rojos en la geopolítica del siglo XXI. Y decíamos que nos sentimos muy honrados, primero por ustedes, colegas, compañeros estudiantes que se han preparado para este programa, que han reflexionado sobre los temas, y luego también porque pues, nos acompaña el doctor Manuel Martínez. Doctor, yo lo quiero decir primero, y se lo decía antes de entrar al aire, tiene el mérito de ser profesor y eso nadie te lo quita, mi querido Manuel. Pero por otro lado, eres el director de esta escuela, de esta enorme facultad, de este espacio universitario, y te agradecemos mucho que nos acompañes, doctor. Al contrario, muchas gracias, Víctor, por darle esta visibilidad a la FES Acatlán y sobre todo a los estudiantes de la FES Acatlán y desde luego a la comunidad docente de esta facultad. Decíamos, doctor, que el tema es ni más ni menos que estos focos rojos en la geopolítica. Y bueno, son evidentes lo que podemos considerar los espacios de conflictos armados, pero hay también otros conflictos que quizá tienen una dimensión distinta, pero si me apuras, pueden generar una mayor desestabilización de la paz, del orden mundial. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor? Yo empezaría diciendo que después de una etapa de Guerra Fría, vino otra que le siguió de una gran tranquilidad, de paz en el mundo, de prosperidad económica, en donde solamente teníamos conflictos aislados que nos preocupaban, desde luego, pero parecían controlables. Hoy en día tenemos una serie de conflictos bélicos, una serie de enfrentamientos de orden religioso, de orden étnico, de orden territorial, que están afectando a la estabilidad mundial. Pero también tenemos otros conflictos que están surgiendo, que es por el mercado, que es por la economía, que es por el control también de la tecnología a nivel internacional, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la guerra comercial que se está dando entre China y Estados Unidos. ¿Qué está peleando? Se está peleando no solamente los mercados, sino se está peleando el control de la tecnología. ¿Quién va a tener el control sobre la 5G, que es la velocidad que nos permitiría tener acceso a un mayor número de datos en un menor tiempo posible? Eso lleva a una serie de enfrentamientos donde empezamos a tomar medidas proteccionistas, a imponer aranceles, y esto genera tensión que no sabemos qué futuro va a tener, qué camino va a llevar, pero tampoco no sabemos en dónde va a terminar.
Una tensión creciente. Bueno, yo les decía que Unívoros es un programa donde venimos a las universidades a trabajar con los estudiantes, con los profesores, pero sin duda también trabajamos en relación a la investigación académica que se realiza al interior de las universidades, como ocurre con la FES Acatlán. Vamos a escuchar precisamente a algunos de los investigadores, profesores de la FES Acatlán con el tema de esto, ¿no? De la realidad de los conflictos que en este momento, de alguna manera, como lo mencionaba el doctor Martínez, atentan contra la estabilidad precaria, estabilidad, por cierto, del mundo en que vivimos. Muchas veces pensamos que los focos rojos están ubicados en algunos lugares muy específicos del mundo, sobre todo donde sabemos que hay conflictos armados declarados. Pero en realidad lo que tenemos, según el informe que realizamos en Amnistía Internacional, el último informe, que es 2017-2018, lo que observamos es que hay una tendencia en el mundo hacia la demonización, llamamos en Amnistía, de los movimientos sociales. Y esa tendencia la observamos tanto en países como, por ejemplo, en países árabes, como en países de América Latina, como en países de Europa también. Hay una de las cosas que destacamos en este informe es que la vigencia de los derechos humanos no es algo que podamos dar por sentado. Es preocupante cuando de parte de los propios estados, de parte de quienes están gobernando, se reproduce este discurso de odio hacia otras personas, de odio hacia las conquistas sociales, de odio hacia la solidaridad con otras personas, y esta es una tendencia que efectivamente estamos viendo en varios países del mundo. En América, el caso, por supuesto, más notable es el del gobierno de Estados Unidos, que tiene un discurso permanente, digamos, de odio y que se ha convertido en un liderazgo que además capta atrae mucho a la población, a grandes sectores de la población. Es lo que también observamos en Brasil y en algunos otros países de América Latina y, como dices, de Europa. A nosotros nos preocupa muchísimo desde Amnistía Internacional la forma en que se está abordando la problemática de la migración de personas centroamericanas hacia México, sobre todo porque el problema de la migración puede ser abordado de diferentes perspectivas. Nosotras abogamos, por supuesto, por abordarlo desde una crisis humanitaria, que es lo que se está viviendo en algunos países de Centroamérica. Hay enorme cantidad de población que está huyendo de la violencia del Estado, pero también de la violencia del crimen organizado, y muchísima población que también huye de otras condiciones económicas asociadas, por cierto, al tema del cambio climático, que también están huyendo, digamos, de la pobreza, donde, como tú dices, pues ya las condiciones de habitabilidad se han cerrado. Bueno, una de las cosas que pasan en los salones universitarios, nosotros que somos profesores, lo vivimos cotidianamente, es que siempre hay que cambiar la estrategia si uno quiere resultados eficaces, no solamente en lo pedagógico, sino en la formación intelectual de los alumnos. Entonces, bueno, ahora vamos a cambiar un poco la estrategia y la dinámica de Unívoros y vamos a presentar, o van a presentar los compañeros estudiantes de la FES Acatlán, del área de Relaciones Internacionales, los conflictos que se dan en el mundo. Vamos a empezar con el conflicto que se da en el Oriente Medio. Sebastián, ¿qué nos puedes decir? Bueno, el conflicto en el Oriente Medio ha ido evolucionando desde que empezó el siglo XXI, de lo que sería la intervención norteamericana a las revoluciones a través de las redes sociales, y ahora tenemos a dos actores importantes en la región. Por una parte es Arabia Saudita, por la otra parte es Irán, que quieren ser la potencia hegemónica de esta región, y a su vez cada una está apoyada por un bloque, ya sea el estadounidense o el ruso-chino, lo cual, lejos de avivar los conflictos, los inflama y genera una ola de migración tremenda hacia la Unión Europea, porque al mismo tiempo genera otro problema geopolítico y geoestratégico. Imanol va a hablar sobre Siria. Imanol. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en Siria, que es uno de los países que compone Medio Oriente, técnicamente se ha visto en conflictos desde marzo del 2011, cuando Bashar al-Assad padre pues tuvo un problema con su sociedad, ya que se le acusaba de que él había provocado la debilidad institucional, y aparte de que no ejerció de manera táctica un control contra los grupos rebeldes que iban surgiendo. Asimismo, el problema fue escalando
de manera tal que pues hoy involucra actores internacionales como los Estados Unidos, la Organización del Tratado Atlántico Norte, Rusia y entre otros. Asimismo, como Bashar al-Assad dijo, ahorita pues es una situación un poco más drástica, ya que se vio la incapacidad del presidente, al igual que de las instituciones, en poder detener a un actor internacional que realmente puso en problemas y en aprietos a la sociedad, que fue el Estado Islámico o ISIS, ya que hace como un año aproximadamente, ISIS toma el control de la zona de Raqqa, que lo declara como la capital del Estado Islámico, lo cual pues involucra una serie de problemas, tanto para el régimen de Bashar al-Assad, como para todos los involucrados en ese aspecto. Y bueno, posteriormente, pues las fuerzas democráticas sirias tienen que hacer fuerza con los Estados Unidos para poder sacar de este territorio a ISIS, al igual que provoca el disgusto de Rusia, Turquía y de la coalición internacional contra el terrorismo. Lo cual ahorita pues no podemos definir que se haya acabado el problema. Lo que sí podemos determinar es que este problema va evolucionando pero en diferentes vertientes, ya que sigue provocando migración, sigue provocando terror, sigue provocando varios llantos de personas que pues al final de cuentas son inocentes en ese aspecto. Hay otro tipo de conflicto que tiene que ver, ya lo mencionaba el doctor Martínez en la entrada, en la introducción de este programa, es estos asuntos de la guerra, de las guerras comerciales, de estos conflictos diferentes que tienen que ver con esta realidad económica. Arely. Me parece muy importante destacar y recordar, como comentaba el doctor Martínez, la importancia que tienen este tipo de temas comerciales y el impacto que tienen a nivel mundial, no simplemente por las restricciones, los aranceles o las diferentes medidas que se puedan llegar a tomar con este tipo de guerras. Comentaba acertadamente la guerra comercial que se vive hoy en día, China-Estados Unidos, que bueno, como hemos podido observar en los últimos días, se ha visto agravada por la situación de Huawei, en donde Estados Unidos comentó que se iba a prohibir la venta de esta marca en Estados Unidos, donde dijeron que iban a limitar el sistema operativo de Android en Huawei. En fin, sin duda de medidas que se han tomado muy drásticas y que han afectado no solamente a China y Estados Unidos, se ha visto afectado México, se ha visto afectado Canadá, en donde ya sufrió en donde el gobierno chino secuestró, por decirlo de cierta forma, a 2 diplomáticos canadienses por decir que Canadá apoyó a Estados Unidos cuando se aceptó la extradición de 2 personas importantes en la dirección de Huawei y bueno, que han afectado también a México en la parte en la que, bueno, empresas como Walmart o BMW han tenido que decidir si van a continuar o no en el comercio con México, con China, Estados Unidos y que, bueno, China ha puesto un dedo muy firme en cuanto a aceptar si continuará apoyando a México o no para poder deshacerse de cierta forma del impacto que tiene Estados Unidos en el país y que bueno, es una guerra comercial que puede terminar cambiando el orden mundial totalmente. Yo quisiera, doctor Martínez, que nos des tu perspectiva sobre estos focos rojos que inicialmente han señalado los estudiantes de Relaciones Internacionales. Bueno, estos focos rojos derivan, por un lado, de 2 cuestiones fundamentales, sobre todo en la parte de Oriente Medio, cuando hablamos de los conflictos bélicos. Uno es básicamente el conflicto de orden religioso. Es cierto que, por un lado, están los musulmanes que siempre se resisten a un proceso de occidentalización que parecía inevitable por la propia globalización. A partir de ahí se puede explicar el fenómeno ISIS y varios conflictos que se dan en Oriente Medio. 2 son los conflictos que surgen de las diferencias religiosas y donde los países defienden a uno u otro segmento religioso, a otras posiciones. Por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, que son más ortodoxos en sus posiciones con respecto al Islam y a lo que sería un régimen islámico, y por otro lado, Irán,
que mantiene también a los chiitas como la cabeza y el elemento que debe prevalecer en la religión musulmana. Sería un enfrentamiento entre chiitas y sunitas y encabezado o protegido por dos potencias que son la Arabia Saudita por un lado, con los sunitas, y con los chiitas, Irán. Bueno, y hay otro tema, doctor, que tiene que ver precisamente con este conflicto que vivimos en México, ¿no? Obviamente, y aquí sí, no soy el primero ni mucho menos el último que hablará de este conflicto que vivimos en México como una auténtica guerra. Si tomamos en cuenta el número de personas que han caído en los últimos años víctimas de esta guerra, entre comillas, contra el narco, no hay duda de que nos enfrentamos a un conflicto bélico. Si tomamos en cuenta también la realidad de la afectación a las instituciones de nuestro país, no hay duda de que encontramos un escenario de guerra. Y si tomamos en cuenta el control territorial de grupos del crimen organizado de buena parte del territorio mexicano, no hay duda de que nos encontramos en una guerra. Bueno, aquí sí, yo quisiera pedirle a Montserrat que apunte, que reflexione sobre este conflicto que de alguna manera también es otro foco rojo en el mapa mundi de la geopolítica del siglo XXI. Buenas tardes, primero. Y bueno, como sabemos, después de que los cárteles aumentaran su presencia tanto en la Ciudad de México como en el país, Calderón inició esta famosa guerra contra el narcotráfico, donde se pretendía sacar de las calles la droga y todos los estupefacientes con los que se mercaba en ese entonces. Bueno, ¿qué trajo como consecuencia la guerra? Como ya lo mencionaba acertadamente, trajo por lo menos 60,000 muertos en dicho sexenio. 60,000 muertos que no fueron narcotraficantes como tales, civiles entre ellos. Y bueno, esta guerra también trajo como consecuencia el aumento de otras actividades ilícitas, como es el secuestro, la extorsión, y es necesario, y creo muy prudente, llamar a la atención hacia los niveles de violaciones de derechos humanos que se han venido dando desde 2006 que se implementó la guerra, y sobre todo que, como repito, no son narcotraficantes las personas que mueren. Día a día cada uno de nosotros sufrimos las consecuencias de esta guerra y las violaciones que se hacen con esta. Bueno, y cabe resaltar en este concepto de guerra, y como decías acertadamente, Víctor, bueno, o más bien no acertadamente, tendríamos que redefinir el concepto de guerra, ¿no? Porque prácticamente una guerra se puede declarar entre estados, pero aquí sucedió algo impresionante que va en relación con lo que dice mi compañera Monse, que cómo declaras una guerra a tus ciudadanos, porque de alguna manera son tus ciudadanos, aunque sean delincuentes, ¿cómo declaras esa guerra? Entonces, como consecuencia, llegan números rojos de casos de violaciones de derechos humanos. Y también cabría resaltar hasta dónde realmente podemos decir que es una guerra o bueno, un conflicto que ha rebasado al Estado, ¿no? Hasta dónde el Estado sí puede haber sido rebasado o hasta dónde no, o hasta dónde puede ser una estrategia, como diría en palabras de Federico Mastrogiovanni, y como el programa viene en geopolítica, pues la explotación de recursos es un concepto fundamental que resaltar en este sentido, y decía estrategia porque esta violencia, esta intención de causar terror puede llegar a ser una estrategia para despoblar territorios y explotar sus recursos, ¿no? Lo mencionas muy bien y tienes razón, ¿eh? Al final de cuentas es otra lectura, la del maestro Mastrogiovanni, colega de la Universidad Iberoamericana, en torno a esta realidad. Y bueno, vamos a concluir con este bloque, doctor, si me permites, pero hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes en redes sociales. Comuníquense con nosotros. El programa está grabado, no hay duda, ¿eh? Aquí ya lo grabamos, pero estamos ahí al tanto de las redes sociales para ampliar la discusión, para ampliar la reflexión. Allá aparecerán en donde pueden entrar en contacto con nosotros y seguimos reflexionando. En Unívoros realizamos televisión pública de verdad. Lejos del oficialismo, nos atrevemos a realizar reportajes sobre temas que pueden resultar incómodos al poder.
Por ello, realizamos un reportaje que tiene que ver con la crisis ambiental sucedida en la Ciudad de México hace algunos meses. Vamos a mirar, a compartir con ustedes este reportaje. Una historia que hay que volver a contar, mirar desde otra perspectiva. A mediados del pasado mes de mayo, se vivió en la Ciudad de México una severa crisis ambiental que nos mostró el futuro que nos aguarda. Los efectos de la contaminación nos llevaron a la emergencia. No hay duda de que el modelo de ciudad donde más que vivir ya sobrevivimos no es viable. Urge abrir horizontes. Yo creo que para empezar es importante mencionar que esta crisis no es algo contingente, no es algo que acaba de pasar coyuntural. Esta es una crisis que lleva 30 años en nuestra ciudad. Llevamos respirando aire contaminado desde hace 30 años. Lo que pasa en estos días que recién pasamos fue que el fuego que se generó en las superficies boscosas alrededor de la ciudad, aunado con los incendios que también tuvimos en un par de fábricas acá en la Ciudad de México, hicieron que este problema se visibilizara. El humo negro que vimos generó esta preocupación y realzó esta problemática que de por sí ya es bastante grave, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahora mismo? Tuvimos altísimos niveles de material particulado PM2.5, pero además de eso tuvimos altísimos niveles de ozono. Ahora mismo estamos en una temporada que le llaman temporada de ozono, que debido a las características atmosféricas de sequía, de altas temperaturas, se favorece mucho la generación de ozono troposférico y que genera graves problemas a la salud, sobre todo en irritación de las vías respiratorias. Recordemos que el PM2.5, el material particulado PM2.5, es un precursor de ozono. Entonces, se sabía que este mayo iba a ser particularmente caluroso. Se tenía ya también indicios de que era muy probable que hubieran incendios en muchas partes del país. Y pues obviamente esto iba a converger junto con la temporada de ozono. Entonces, esto dio como resultado días de pésima calidad del aire, donde tuvimos dos contingencias. Creo que eso es una de las cosas que no debemos olvidar. Tuvimos una contingencia por material particulado y otra por ozono. Estamos viviendo una situación de emergencia climática en el mundo. Tenemos países que ya declararon la emergencia climática, como Irlanda, por ejemplo. Entonces, los expertos en el tema del cambio climático nos advierten que este tipo de fuegos son un síntoma del cambio climático, ¿no? Es algo que tenemos que empezar a prever. Esto va a ser cada vez más frecuente y de mayor intensidad. Si se pudieron se pudieron prever, la verdad, sí, sabíamos que este tipo de fenómenos podía ocurrir. Sin embargo, desde la Administración Federal se redujo la capacidad institucional de la CONAFOR para atender a este tipo de situaciones, lo que pues definitivamente hace que la capacidad institucional para responder disminuya, ¿no? En ese sentido, yo creo que era muy difícil haber podido prevenir este tipo de incendios, pero sí definitivamente hay una responsabilidad en haber estado preparados para actuar. No solamente en la contención del incendio, donde los bomberos tuvieron pues ahí una actividad bastante remarcable, el ejército y demás, pero sí definitivamente los tomadores de decisiones, los políticos, debieron haber estado preparados para poder actuar ante la contingencia que esto genera. Me parece que los gobiernos megalopolitanos, incluyendo el de la Ciudad de México, tuvieron una reacción tardía en la cual se expuso a la población a niveles altísimos de concentración de contaminantes de manera innecesaria. Quienes más sufrieron los efectos de la grave crisis ambiental que enfrentó el Valle de México y el área conurbada son los niños y los adultos mayores,
la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, en conjunto con Greenpeace México, ha monitoreado la calidad del aire que respiramos desde 2013. Un dato resulta abrumador y preocupante. En los últimos 6 años han muerto de manera prematura 85,000 personas debido a la contaminación del aire. Desde REDIM hemos venido trabajando y monitoreando con un diagnóstico en Greenpeace de calidad del aire. El primer ejercicio fue en el 2013 y una actualización el año pasado, en el 2018, que lo pueden encontrar en línea. Justo queremos en este diagnóstico como visibilizar los grandes daños que tienen para niños, niñas y adolescentes y qué impacto tiene la contaminación en ellos. Como pudimos ver, una de las grandes cifras que se tienen en este diagnóstico, que se llama no apto para pulmones pequeños, justo que es que en todo México mueren 1,680 niñas, niños y adolescentes hasta los 5 años por alguna causa generada al medio ambiente. El artículo 4 constitucional es muy claro al decir que en todas las decisiones que tome el gobierno prevalecerá el interés superior del niño. Este interés superior del niño tiene que ir transversalizado en todas las políticas públicas, inclusive en las políticas públicas de derecho ambiental y qué impacto tienen hacia niñas, niños y adolescentes. Recordemos que Claudia Sheinbaum es el referente o es la cabeza del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, y en esa responsabilidad tendría que generar estas políticas y estos impactos que tienen desde la infancia, cómo desde la escuela se puede ir trabajando en los daños que puede generar el medio ambiente, y cómo desde la infancia también se pueden ir trabajando qué impacto puede tener y qué enfermedades pueden tener los niños, niñas y adolescentes cuando, por ejemplo, en este caso que no hubo clases el jueves y el viernes, pues ellos qué tenían que estar haciendo en casa. Pues las recomendaciones era que se cerraran las ventanas, que se cerraran las puertas, que de hecho ellos no podían tener actividades al aire libre. Son cuestiones que afectan directamente a su derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a la recreación. En principio tenemos pendiente por parte de COFEPRIS la aprobación de normas oficiales mexicanas que regulan cómo se mide el ozono en la Ciudad de México, y también, como es norma oficial, pues también tendría que aplicar para todas las ciudades y para todos los estados. Está pendiente esa aprobación, que es empezar por la ley. También está pendiente una armonización legislativa de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con estas normas oficiales mexicanas, pero también con todas las leyes que podrían impactar. Empezamos desde esta parte que es la armonización legislativa, pasamos a la otra parte que es la de política pública y cómo se implementa la ley, cómo podemos bajar esta ley a la aplicación a las instancias, y después también desde niños y niñas que ellos puedan tener conocimiento, que ellos tengan ese conocimiento que tienen derecho a un medio ambiente sano. La crisis ambiental ocurrida en la Ciudad de México y su área conurbada, uno de los mayores centros de concentración urbana en el mundo, nos reveló la decadencia de un modelo de civilización. No es posible seguir adelante. Urgen nuevas alternativas, un horizonte de acciones políticas, una nueva realidad social. Son urgentes como alternativa de sobrevivencia para nuestra especie. Efectivamente, sí tenemos que repensar como sociedad, como civilización, cuáles son los retos ante los cuales estamos hoy ante un cambio climático inminente que está sucediendo ya, sí por causas antropogénicas, pero ya con derivados climáticos, sociales, ambientales, y que nos afectan ya nuestro modo de producción, nuestro modo de vida, que es ineludible, tenemos que hacerles frente, ¿no? Entonces vamos a tomar acciones contundentes que son necesarias, que son impopulares muchas de ellas, o vamos a hacer paliativos como se han venido haciendo en muchas ocasiones ante las crisis que hemos tenido a nivel ambiental o a nivel social. Hemos llegado a tal punto de normalización de las crisis que le llamamos ya, pues es la época de temporada de ozono, ¿no? Entonces nosotros debemos de luchar contra eso, porque no debemos normalizar la falta de garantías ante el derecho de un medio ambiente sano y ante el derecho a la salud, ¿no?
hablando de la dimensión gubernamental y de regulación del sistema capitalista que tenemos, se debe de hacer los esfuerzos para que se interioricen los costos sociales que nos están dejando a la sociedad en cuanto a muertes, en cuanto a pérdida de la calidad de vida, en cuanto a la negación del derecho a un medio ambiente sano. Se debe incorporar todos estos costos que estamos pagando como sociedad, los debe de asumir quien sí los puede pagar y en un costo mucho menor que el que estamos pagando nosotros como sociedad. Estoy hablando de las regulaciones que tienen que ver con el sector transporte y con el sector de industria. Pero no todo está perdido. A unos kilómetros de la Ciudad de México, en Amanalco, Estado de México, comuneros, ejidatarios trabajan por la vida. Han encontrado la ruta del manejo racional de los bosques, lo que incluye el manejo del recurso sustancial para la vida, el agua. Continuamos en este especial de Unívoros. En esta serie de programas especiales de Unívoros, en este periodo del verano en las universidades, nos preguntamos qué ocurre con el fenómeno de la comunicación del actual gobierno. No hay duda que el fenómeno de comunicación de este gobierno es muy singular. Para analizar las características de este fenómeno, estuvimos con un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, hemos dedicado esta emisión a reflexionar sobre lo que consideramos son los fenómenos sociales de comunicación, algunos de ellos muy vinculados a la actuación del gobierno del presidente López Obrador, otros de alguna manera presentes desde antes, como ocurre con el tema de las llamadas fake news, las noticias falsas, o como ocurre también pues con esta guerra de la información, una guerra sucia, terrible, que busca sojuzgar a la verdad. Queremos compartir con ustedes y con los colegas que nos acompañan aquí en la FES Acatlán esta serie de reflexiones, de testimonios que hemos preparado. No hay que olvidar que las redes sociales son justamente estas plataformas de interconexión entre seres humanos. Esa es la naturalidad de las redes sociales. De tal suerte que el presidente y su equipo entendieron muy bien la función de estas plataformas e hicieron uso tal cual de estas redes para mostrarse como personas tal cual son ellos, ¿no? Lo hemos visto mucho en el presidente López Obrador, que actúa frente a cámaras, frente a medios, en las propias plataformas digitales, que actúa con plena naturalidad, él y alguna parte de su gabinete. Entonces, echan mano de esta naturalidad que es la que debe permear, siempre lo he dicho yo en mis cursos de redes sociales, esta naturalidad que debe ser la dominante en las redes sociales, y entonces es ahí cuando este gobierno, entonces el partido Morena y demás, logra conectar con la población, porque la población, la sociedad lo siente naturales. Tienen ellos claro qué quieren hacer y por dónde quieren hacerlo, pero todavía no acaba de cristalizar. Es un proceso, es gradual, y como es inédito, Víctor, como lo mismo que lo anterior, tenemos que acostumbrarnos. Yo decía recién en la inauguración de un diplomado en el Senado de la República que en el 68 tuvimos una oportunidad similar, pero vino desde la sociedad civil, donde la gente levantó la mano y dijo, queremos hablar, aquí estamos, y fue callada a bayonetazos y a balazos. Por eso, por primera vez estamos ante la posibilidad de que haya un diálogo entre sociedad civil y política y construyamos el país que nos merecemos. Eso es lo que yo le doy la paloma y el aplauso a la estrategia de comunicación. Nos falta concretarla. Entonces, creo que entendieron muy bien la función de las redes sociales, este gobierno entrante, y pues hoy por hoy el propio López Obrador pues dice a la fecha, benditas redes sociales, ¿no? Bueno, antes de continuar con el tema, yo quisiera invitarlos a esta línea directa de reflexión, de discusión, que es esta construcción de una televisión pública diferente, una televisión pública que se atreve a realizar estos ejercicios de comunicación, que la hacemos aquí en
Capital 21. Y obviamente las redes sociales de que disponemos están abiertas para lo que ustedes nos quieran decir, para opinar sobre estos temas, para invitarnos a sus universidades, en fin, para que establezcamos un diálogo. Ahora que es posible, estamos a favor de la comunicación horizontal en televisión y desde luego a favor de la comunicación horizontal en las redes sociales. Y vamos a continuar con este tema, la realidad de, claro, este recurso tan importante de las redes sociales, pero también esta terrible realidad de las llamadas fake news. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo quisiera escucharlos, colegas, ¿qué opinan? Bueno, la apertura de las redes sociales y de la internet como medio de comunicación y sobre todo de difusión de la información nos abre las puertas a muchas personas para poder opinar, para poder poner nuestro tema sobre la mesa. Pero ¿qué pasa con esto? El tener tantas fuentes es necesario tener un discernimiento y una discriminación de la información que está ahí. Hoy en día ya no solamente tenemos la nota verídica, tenemos lo que son la fake news o la noticia falsa, y también tenemos otro fenómeno que es la parodia, que muchos medios han traído a la internet y que se está monetizando muy rápido. Entonces, el hecho de tener todos estos contenidos necesita de una inteligencia humana para poder distinguirlos. Cuando nosotros consumimos algo en redes, existe algo que se llama sesgo sistémico. Por ejemplo, yo soy izquierdista, consumo mucho contenido de izquierda, en mis redes me empieza a llegar, algorítmicamente me llega todo eso, y en mi realidad el mundo se volvió izquierdista. Entonces, estamos en un problema no solamente de información, sino también sistémico de las mismas redes sociales. Claro, y había que ampliar el horizonte y la reflexión, ¿no? Y no conformarnos con, de alguna manera, los mensajes que nos dejan, pues eso, ¿no? Como completos, pero que no nos permiten mirar más allá. Edith. Esto también es un compromiso finalmente de los comunicólogos, aprender a utilizar las redes. Tenemos efectivamente todas estas noticias falsas que de alguna manera causan alarma, ¿no? Y además una desinformación a la población. Tenemos una gran responsabilidad como comunicadores, como periodistas, el poder verificar nuestra información para poder de alguna manera darla. No tenemos que seguir el patrón de tener un pueblo ignorante, sino al contrario, las redes nos deben de servir para tener una cultura mayor. Colega, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta también, parafraseando al filósofo Derrida en uno de sus textos, que precisamente tocaba el tema de la mentira y por tanto en los medios masificados de información, más que de comunicación, donde decía que mentir es querer engañar al otro y a veces aún diciendo la verdad. Se puede decir lo falso sin mentir, pero también se puede decir la verdad con la intención de engañar. Esto permite un uso de la información, es que no existe y no se puede cosa como un mal manejo de la información. Es un manejo, todo es un manejo de información. Lo que nosotros decimos no está carente de algún sesgo y por tanto cierta objetividad se va a ir diluyendo conforme a los intereses de aquellos que pagan el tiraje, por ejemplo. Entonces, hablar de fake news también es un reacomodo de una noción de realidad. Bueno, yo así, retomando un poco lo que decía la maestra, creo que como profesionales estamos en cierta crisis de ética. A mí se me hace un poco como increíble que profesionales que saben cómo es el medio se presten este tipo de cosas, ¿no? A decir, bueno, voy a lanzar una nota falsa para provocar el caos. No es como que es algo nuevo, pero sí siento que son personas, no sé, malditas, quiero creer. También creo que como son nuevas tecnologías, como sociedad necesitamos adiestramiento. Creo que sobre todo las personas mayores que tienen acceso a las nuevas tecnologías, que son como las más susceptibles a las fake news, necesitan saber cómo usarlo, cómo enfrentar noticias que aparentemente son casi apocalípticas, ¿no? Siento que también nos falta ese proceso social de adaptarnos, de aprender a usar verdaderamente las nuevas tecnologías para no caer en esto de las noticias falsas, por ejemplo. Una pregunta determinante, ¿y qué
tiene que ver con el uso de los recursos de los medios, sobre todo con el recurso de las famosas gadgets, ¿no? Toda esta tecnología novedosa que de alguna manera permite informarnos, no hay que reconocerlo, que son recursos fundamentales, pero hay una gran pregunta que le hacíamos algunas de las personas que participaron en nuestra pequeña investigación, en la investigación que realizamos y que compartimos con ustedes. Estas fake news o esta guerra sucia de utilización de la información puede llegar a sojuzgar la verdad. ¿Cómo lo ven? ¿Puede llegar a ocultar la verdad? Sí, claro que sí se puede. O sea, estamos metidos ahorita en un mundo donde las redes sociales y lo que está ahí vale más que 1000 cosas. 1000 periódicos, los noticieros. Entonces, ahorita una nota que no se saque el de forma a veces se ve más creíble que inclusive una que está dando, no sé, La Jornada, que es un poco más seria, que va más a esa línea. Sí, es como lo comenté. Estamos en un mundo en el que hay tanta información que ya ni siquiera se sabe de dónde agarrar. Es como lo mencionaban, hacer que las personas sepan usar las redes sociales, el internet, creo que es fundamental en este siglo. Es algo que en serio debería de estar pasando, no sé, para las personas que son de mayores, cursos, porque sí es necesario. Para los adolescentes también cursos, porque no les saben llegar por dónde para saber, o sea, para darles a entender cómo se debe de usar realmente una red. Claro, y me parece fundamental, y Edith, tú lo compartirás conmigo, claro, el comentario, ¿no?, que hacía alguno de los colegas estudiantes de sexto semestre de la carrera de comunicación. El discernimiento. Lo que nos toca a nosotros como periodistas es frente a este caudal de información, discernir, reflexionar, construir y obviamente ofrecer nuestro oficio al público. Yo creo que una parte esencial finalmente del comunicador es aprender a prepararse. Y la preparación es muy importante, no solamente a través de las redes, sino también a través de la lectura, el estar informados constantemente, que es necesario. Y creo que no solamente esta parte falsa de las noticias, sino también el tipo de programas que de repente consumimos, ¿no? Esto es sumamente importante porque vemos que está permeado por el narcotráfico, por las falsedades a veces que tenemos en las mismas historias que nos cuentan y creemos de alguna manera que esa parte pues nosotros la consumimos y decimos es que es verdad. Y de ahí no nos movemos. Y hay ocasiones que desgraciadamente los comunicólogos también caen en esas falsedades. Claro. Miren, ahora llegamos a un momento pues determinante en el programa, ¿no? Y es un momento en donde a mí me gustaría, sé que es un poco complicado porque bueno, finalmente yo también hace muchos años estuve en el sexto semestre de la carrera y tenía ante mí las opciones de futuro. Y bueno, yo estoy convencido y en Capital 21 estamos convencidos que ustedes representan dos cosas, una esperanza para que este mundo, para que este país sea distinto, seguramente, pero también representan el futuro. Y bueno, pero me toca tratar de compartir con ustedes y con el público que nos escucha ese futuro que nos toca a nosotros quienes hacemos el periodismo. Ustedes son de alguna manera el presente como una esperanza y son también ese futuro de quienes mañana tomarán, espero yo y de verdad lo creo, por asalto y con muy buen humor a los medios de comunicación, con mucho optimismo, con muchas ganas de transformarlos. ¿Qué piensan ustedes en relación a esas posibilidades de futuro, al sentido que pueden tener las televisoras, las radios públicas en este país? Y lo otro, ¿cómo se van a involucrar ustedes en estos procesos de comunicación? Por otro lado, pues no lo hemos mencionado, pero ahí están las empresas, las fuertes empresas de comunicación que permanecen y están obviamente distintos espacios. ¿Qué piensan ustedes sobre ese futuro que nos reta, ¿no?, a tener una nueva perspectiva, una nueva realidad sobre nuestro oficio? ¿Quién le entra? Bueno, de hecho, justamente a mí me parece que esta generación estamos en una transición, o sea, nosotros ahorita apenas estamos descubriendo el hilo negro del internet, cómo saber utilizarlo, cómo identificar las noticias falsas, información útil, datos duros,
Pero es justamente eso, una transición. De nosotros va a depender mucho cómo la gente, los normales, los mortales más bien, van a digerir esa información, porque nosotros vamos a marcar una pauta. Si no, pues es que ese es un camino, o sea, que nosotros marquemos esa pauta. Si no, la otra es caer en un oscurantismo en el que nos vamos a quedar narcotizados porque es demasiada la información que llega. Entonces no te da tiempo de digerir. Tú ves que matan, tú ves que roban, tú ves que empieza a haber cambios sociales, pero no haces nada. ¿Por qué? Porque te va llegando tanta información que no eres capaz de digerirla, ni de analizarla, ni hacer nada exactamente con ella. Entonces creo que de nosotros, o sea, de los que vamos a erradicar en la parte de los medios, pues va a depender mucho de eso, y ese es el cambio también que va a tener que hacer las grandes televisoras y radiofónicas, si es que todavía. Claro, y nos toca a nosotros, como infanterías del periodismo, colegas, de verdad, participar de ese cambio. Y hay algo muy importante que has mencionado, es tanta la información que llega a narcotizarnos. Fabulosa frase, fabuloso concepto, ejercicio de reflexión. Sí, bueno, me parece que realmente estamos viviendo una coyuntura histórica por la llegada del Internet, de las redes, pero en realidad esto ya ha pasado en términos de comunicación. Pasó lo mismo cuando estaba la prensa y llegó la radio, pasó lo mismo cuando estaba la radio y llegó la televisión. Entonces siento que esto es parte de ese proceso que tenemos que pasar para poder profesionalizar estos medios. Me parece una muy buena oportunidad para nosotros que estamos, pues, por alguna manera iniciando esta era. Hay que explotar las plataformas digitales, hay que explotar las plataformas en línea y hay que educar a las audiencias también, y eso de alguna manera también nos toca, pues, una parte al sistema educativo y otra parte también a nosotros como comunicadores. Es muy importante eso, reconocer que tenemos una función pedagógica en los medios. Edith, yo quisiera, pues eso, empezar con las conclusiones que tenemos que llevar a cabo en este programa. ¿Alguna reflexión para cerrar el programa, Edith? Desde mi punto de vista, creo que el periodismo es una actividad enorme. Recuerdo a los viejos periodistas cuando había esta censura, ¿no? La posibilidad de no solamente a través del periódico, sino a través de otros productos comunicativos como sería la novela, ¿no? En este sentido, me parece que hoy en día no solamente es el ejercicio del periodismo al 100%, sino, por ejemplo, como guionistas, ¿sí? Como creadores pues sí, de ficciones, ¿no? Que ahí tenemos ahorita la última historia de Netflix, ¿no? De Colosio, en donde vemos que no solamente es una historia, sino todo un documental respecto a estas situaciones que se vivieron. Y por ahí decían, es que vamos a tratar de que los millennials el día de hoy se enteren de qué ocurrió en esto. Es justamente eso, hacer un recuento histórico de lo que somos y hacia dónde vamos para proyectar el futuro del comunicador, prepararlo desde las aulas, impulsarlo, darle las herramientas necesarias para cuando él salga al medio pueda tener todos los elementos para este compromiso ético y profesional que es la carrera de periodismo. Yo quiero agradecer de verdad el amor, y permítanme la palabra, el amor de Edith Martínez con sus alumnos. Lo que nos acaba de decir es determinante y ella entiende muy bien esta labor tan grata, los que tenemos ocasión de hacerlo, de sembrar en los jóvenes pues esta nueva reflexión, estas nuevas realidades en torno al ejercicio de la comunicación, al ejercicio del periodismo. Yo quiero agradecer mucho, de verdad mucho, primero que a nadie, a ustedes por estar con nosotros, por haber participado, por haber compartido con nosotros sus reflexiones en torno a esta realidad de la comunicación, los fenómenos sociales vinculados a esta realidad de la comunicación en esta etapa de un nuevo gobierno. Y es cierto, cambia muchas cosas, ¿no? Agradecer por supuesto a los colegas de comunicación que están por acá de la FES Acatlán, agradecer a este espacio tan grato que sin duda pues es ni más ni menos que la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, nos vamos a despedir y quiero compartir con ustedes algo que me parece pues muy grato, ¿no? Es una canción que es una canción de Joan Manuel Serrat, este cantautor que está cumpliendo muchos años en el oficio de alimentar la esperanza, de educarnos sentimentalmente, y ni más ni menos que esta canción procede de un poema de Miguel Hernández, un poeta que lamentablemente fue víctima de la
pues de la guerra terrible que se dio en la Guerra Civil Española. Él fue, pues murió en presidio, pero tiene un poema memorable y ese poema se llama Para la Libertad. Nada mejor que despedirnos con esta canción, hoy que hablamos de medios de comunicación, del derecho a la información, que con esta canción de Joan Manuel Serrat, Para la Libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida.